de usted. Vamos a iniciar en esta tarde con una clase muy importante y hoy vamos a hablar sobre amartiología, la doctrina del pecado. Son palabras que podrían parecer a veces innecesarias, demasiado técnicas para hablar algo tan sencillo como es el pecado, pero la realidad es que cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde la parte más profunda y desde su significado, aún en el griego antiguo, es cuando nosotros vamos a poder entender mejor las cosas e inclusive poder entender la gravedad del pecado. Estuvimos hablando anteriormente acerca de antropología bíblica, ¿cierto? Y si hay algo que nosotros aprendemos en antropología bíblica es que es el estudio del ser humano, el estudio del hombre según lo ve Dios, ¿cierto? Eso es lo que en pocas palabras representa la antropología bíblica. Y allí nosotros encontramos cuán interesado también está Dios en el hombre, todo lo importante que es el hombre para Dios. En antropología bíblica hemos visto los propósitos de Dios con el hombre, el diseño que Dios preparó desde el principio de todas las cosas para el hombre. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene un gran propósito con el hombre y el hombre sabe la importancia que representa para Dios, le es muy difícil poder permanecer en un solo estado de ánimo. Le es muy difícil el poder permanecer fiel y firme para el Señor. Y es aquí donde entra esta rama de la teología y es precisamente la amartiología, la doctrina del pecado. ¿Qué es entonces amartiología? Continuemos. Amartiología proviene del griego amartia, que significa pecado, y logía, que significa estudiar. Entonces, cuando hablamos de amartiología, estaríamos hablando, podríamos decir, de la ciencia que bíblicamente estudia la raíz, el origen, las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver 4 puntos muy importantes. El primer punto es la esencia. ¿Qué es el pecado entonces para cada uno de nosotros? ¿No? Acá podemos encontrar el concepto de lo que es el pecado. ¿Y el pecado qué es? Es la infracción de la ley de Dios. Voy a irlos nombrando a cada uno de ustedes para solicitarles que me ayuden con la lectura de la escritura, ¿sí? Así que desde ya le pido a mi hermana Alexandra Besilla que busque el pasaje bíblico que está en pantalla en este momento. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley de Dios. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dele lectura, por favor, mi amada hermana. Encienda su micrófono. Amén, pastor, pero en la pantalla no sale el versículo. No dice. Primera de Repita el Juan. versículo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Solo sale la pantalla la No se ve, primerita. no se ve, no se ve. Solo está la portada. el título. Sí, es. Ya estamos en la siguiente diapositiva.
No, Ok, solamente Primera por amartiología, la doctrina del pecado. ok, de la lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Amén. La palabra de Dios dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es infracción de la ley, ¿cierto? No sé qué le pasa a este aparato el día de hoy que nos está haciendo una mala jugada. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, pastor. Y si deja de compartir y vuelve a intentar para ver si sale. No, pastor, no se ve nada. Perfecto, vamos a dejar de compartir. A ver, y vamos a compartir de nuevo. Ahí, ¿cómo estamos? Ahí salió, pastor. Primero su esencia. Su esencia, ¿no? El pecado entonces es la infracción de la ley de Dios. Volvamos a retomar el tema. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, mi hermana Alexandra. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Qué es entonces el pecado? Dice la Sagrada Escritura que es la infracción de la ley. El concepto dice acá claramente, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Es todo pensamiento, actitud u obra activa o pasiva que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? El pecado es un tema central casi en toda la escritura. Los únicos dos capítulos de la escritura en el Antiguo Testamento en donde no se trata el tema del pecado son precisamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Y asimismo, los únicos dos capítulos en el Nuevo Testamento en donde no se habla del pecado es precisamente Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. El resto de la escritura, siempre toda la historia de la misma, va a hablarnos sobre las consecuencias del pecado, sobre lo que ocurre por causa del pecado. Y toda la Biblia se encarga de hacernos ver lo que ocurre, ¿no? Y cuando hablamos de pecado, es importante que no lo veamos según nuestra perspectiva, porque cada uno de nosotros lo recordamos. ¿Qué es cosmovisión? A ver, mi hermana Isabel Mendoza, ¿qué es cosmovisión? La forma de ver. Cerró su micrófono. Mi hermano, es de acuerdo como nosotros veamos al mundo. O sea, Exacto. nosotros nos imaginemos. Amén. Es nuestra forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, el pecado, el hombre puede verlo de muchas maneras. Hay gente que le llama al pecado, este pecado es chiquito, este pecado no es tan importante, y la gente trata de ocultar su pecado muchas veces de una u otra forma. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Y al hablar acerca del pecado, no podemos hablarlo según nosotros, sino según Dios, porque alguien dijo que cada cabeza es un mundo. Y es por eso que al hablar del pecado y querer conocer la realidad del mismo y el problema que nos causa delante de Dios, no tenemos que verlo como nosotros queremos, sino como en realidad lo ve Dios. La gente tiene un montón de pensamientos acerca del pecado. Algunos llaman pecado inclusive a lo que no es pecado y le llaman
y no le llaman pecado a lo que en realidad sí lo es. ¿Saben? Justo hace unos días atrás me escribió alguien por las redes. No le conozco en realidad, ¿no? No le conozco, pero justo me estaba diciendo un asunto que ha tenido en su congregación. Tiene 8 años en el camino del Señor, es bautizada, es casada y me estaba diciendo que en algún momento cometió un error en la iglesia y dice que en la iglesia a todo le llamaban pecado. Y cuando ella cometió este error, todo el mundo empezó a señalarla, a juzgarle, a criticarle, y nadie estuvo allí para consolarla, para darle una palabra de ánimo. Al contrario, se hacían grupitos, siempre estaban hablando. El tema de ella era el tema de todos los días. Y desde aquel momento hasta el día de hoy no ha podido volver a levantarse. Y ella dice, me contaba y me decía, la verdad que a mí me enseñaron que el pecado es todo lo exterior, pero cuando me ocurrió lo que me pasó, me di cuenta de cuán sucio puede estar un corazón y el hombre cuán ciego también puede estar y no darse cuenta de cómo está su vida delante de Dios. Y es una gran realidad. A veces le llamamos pecado a la ropa, le llamamos pecado al corte, le llamamos pecado a los zapatos, le llamamos pecado a si te pones o no te pones corbata. Hay un montón de dogmas que le han llamado pecado a muchas cosas. Y es triste tener que reconocer, lastimosamente, es triste tener que reconocer que muchas personas que siempre han vivido llamándole la atención a los demás por sus faltas, por sus errores, hablando de una falsa santidad, han terminado o bien ellos cayendo en pecado o bien su familia, sus hijos se han apartado, se han alejado de Dios y de eso nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tenían puesta su mirada en todo a su alrededor, menos en su interior. Recuerde que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que por eso cuidar nuestra vida, nuestro ser interior en primer lugar, para que el Espíritu Santo guíe a cada uno de nosotros a toda verdad y a toda justicia, como lo dice la Escritura. La Escritura dice en el libro de San Juan, en el capítulo 14, el Señor habla de que el Espíritu nos convencerá de justicia, de juicio y de pecado, porque el Espíritu Santo es real. Y cuando nosotros tenemos una comunión real con Él, pues vamos a poder ver. ¿Qué es entonces el pecado? Es la infracción de la ley de Dios. La palabra para ley en el griego es nomos, también traducida en el latín como anomía, lo cual quiere decir ilegalidad. Es la palabra para hablar acerca del pecado. Y recordemos entonces que su esencia, en este caso, es que es la infracción de la ley de Dios. Entonces, pecado, en otras palabras, es quebrantar la ley de Dios. Todo pensamiento, toda actitud, toda obra, sea activa o sea pasiva, que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios, es pecado. Todo lo que se opone, en otras palabras. ¿Qué es pecado también? Pecado es también, hay pecados de omisión, porque puede que el cristiano no esté pecando en adulterio, en alcohol, en drogas, en fornicación, en quién sabe cuántas clases de inmoralidades, pero también podemos pecar por omisión. ¿Cómo pecamos por omisión? Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso es pecar por omisión. Cuando yo veo la necesidad, inclusive en alguien, y puedo ayudarlo, y siento ayudarlo, pero me niego a hacerlo, ¿sabe? Eso también es contado delante de Dios pecado. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a la ley del amor hacia el prójimo. Ahora bien, hablando
más acerca del pecado, hay algo muy importante de lo cual tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es su origen? Miren lo que nos dice el texto. Su origen. El pecado tuvo su origen universal en Satanás. Mi hermano David Arana, léame Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mi hermana Lili Guerrero, lea Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y mi pastora Wendy Calle, lea Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Amén. Es importante que todos estemos atentos a la clase, ¿no? Entonces yo sé que a veces algunos están inclusive en movimiento, traten de buscar la forma, el lugar para poder estar atentos también a la clase y a lo que estamos viendo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Dice que él peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde ahí se origina el pecado. Lea, por favor, Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Entonces, seguimos encontrándole desde el principio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, por favor. Al trino Dios, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces, estamos hablando de que su origen universal empezó con Satanás. ¿Cuándo? Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, desde el principio. ¿Cuándo es este principio? Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, nos relata la historia de cómo la serpiente, en donde Satanás, podríamos decir, que se personificó, estaba hablando con Eva. Pero pregunto, ¿este es el principio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Este es el principio o no? No, porque explica también la Biblia más adelante que en su corazón ya había nacido ese resentimiento. Amén. Entonces, ilustremos un poco esta situación. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, creo que lo leímos también la semana pasada, nos habla algo muy, muy importante. Y dice Ezequiel capítulo 28, en el versículo 13, dice, en Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de rubí, topacio, diamante, berilo, onice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda, oro, hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados todas estas cosas en el día de su creación. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. En realidad es una versión que me encanta. Me encanta porque no es tan distante de la Reina Valera ni tampoco tan diferente en traducción como la Nueva Traducción Viviente, entre otras más que están inclinadas más hacia nuestro castellano, ¿no? Y en el día de su creación hubo, podríamos decir, una fiesta, hubo un momento maravilloso. Dice la Escritura que en Edén estaba, en el huerto de Dios, allí se paseaba. Cuando fue creado, en otras palabras, este querubín grande, protector. Los querubines son aquellos que cuidan las cosas santas de Dios. Cuando Dios crea a este querubín,
lo asigna precisamente a la tierra. Cada una de las cosas que Dios ha creado, las ha creado para gloria de su nombre, ¿no? Para que su nombre sea glorificado. Cuando todos observamos la creación de Dios, decimos, wow, solamente Dios puede haber hecho eso. Solamente Dios puede hacer que cada cosa esté en orden, que el mar no se salga, que las estrellas salgan a su tiempo, el sol también, y la luna, y todo aquello, ¿no? Entonces, cuando Dios crea a este ángel, lo asigna precisamente a este lugar, a la tierra, en el Edén. Pero a pesar de todo el aprecio que Dios tiene hacia este querubín grande y protector en el principio, esto es antes del hombre, esto es antes de que el hombre y la mujer sean creados, a pesar de todas aquellas cosas, este ángel tiene un deseo mucho más grande. Dios lo puso, podríamos decir, a cargo de la tierra, lo puso a cargo de este planeta. No habían humanos, no habían seres humanos. Sobre quienes gobernaba, no podríamos decir tampoco que gobernaba, perdón, el término, ¿no? Pero podríamos decir que dentro de jerarquías, él estaba más alto que los ángeles. Era a quien Dios, en primer lugar, le puso responsabilidades, por así decirlo, para cuidar este planeta, para cuidar este mundo. Pero dice la escritura en el versículo 17, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría, y por eso te arrojé en tierra. El libro de Isaías, en el capítulo 14, dice que este ser dijo, subiré al cielo. ¿Por qué? Porque estaba aquí en la tierra. Entonces él dice, subiré al cielo y seré semejante a Dios, ¿no? Dice Isaías capítulo 14, en el versículo 14, subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Entonces este ser peca, pero no solamente peca él. Los ángeles que Dios había puesto aquí en esta tierra, muchos de ellos se inclinaron hacia la ideología de él. Algunos escatólogos inclusive llegan a afirmar, y tiene mucha coherencia, ¿no? Tiene mucha coherencia por las pruebas que hay de que en algún momento hubo vida en otros planetas. Es muy coherente. Y cuando hablamos de estas cosas no hablamos para entrar en una dogmática, sino para poder nosotros tener una imagen. Estos no son temas que a usted ni lo va a salvar ni lo va a condenar. Es sencillamente para que nosotros entendamos mejor las cosas que hay acá. Entonces, algunos escatólogos aseguran y comentan sobre este asunto que este ser corrompió a muchos ángeles, no solamente ángeles que habían aquí en la tierra, sino ángeles que habían en los diferentes planetas. Y reunió un ejército para ir y tomarse el trono de Dios y para ellos ahora poder mandar sobre toda la creación. Pero pues Dios, que es el creador de todas las cosas y todopoderoso por sobre todo, no permitió que esas cosas se den y fue vencido. A sus mismos ángeles los envió a batallar y estos vencieron en aquella batalla. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Algunos escatólogos también comentan sobre este tema. Hay una teoría que me llama mucho la atención y le hallo asimismo mucha realidad. La escritura dice, Efesios capítulo 6, versículo 12, acerca de las huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Muchos de estos demonios, inclusive de estos ángeles, por el poder, por el señorío que ellos mismos tenían, ellos fueron encerrados en abismos, los más poderosos podríamos decir, como son dentro de la jerarquía. Ya más adelante que veamos angelología, vamos a ver las jerarquías de las criaturas angelicales, ¿no? Y podríamos decir que los serafines están encerrados en cárceles de prisiones y oscuridad, no pueden salir de ahí. Otros quedaron encerrados entre el cielo y la tierra. Ellos no pueden subir al cielo
tampoco pueden bajar a la tierra, están en el espacio, de donde ellos operan, podríamos decir, influenciando sobre los seres humanos. Pero en el fin de todas estas cosas es que el origen del pecado empezó allí, cuando este ser tuvo el poder de convencimiento para convencer a una tercera parte de ángeles, para que estos también se subleven contra Dios y luego pues estos terminen pecando y sean desechados también por Dios. Entonces el pecado tuvo su origen primeramente en Satanás. Antes de engañar a Eva, antes de engañarla a ella, engañó a los ángeles. Allí empezó. Génesis capítulo 3:1 ya relata lo que ocurrió con Eva y cómo pues allí ya el pecado entró en la humanidad. Segundo, en la raza humana el pecado tuvo su origen con Adán. Quiero pedirle por favor, dele lectura a Romanos capítulo 5, versículo 12, mi hermana Rosita Alvarado. Dele lectura a Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Amén. Entonces, en la raza humana, el pecado tuvo su origen con Adán y con Eva. ¿Por qué está aquí remarcado la palabra Adán? Porque fue a quien Dios le dio la responsabilidad en primer lugar. Él, sí es cierto, no fue el que pecó primero que Eva, pero es sobre él, sobre quien en primer lugar recae la culpa, porque Dios le dio a él la orden de cuidar el huerto, ¿no? Y de señorear sobre todas las criaturas sobre la tierra. Entonces, nuestro primer Adán, con quien empezó la humanidad, pues el pecado tuvo su origen con él y a partir de allí nosotros también heredamos esa naturaleza caída. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dele lectura por favor, mi pastora Reina Plúas, y mi hermano Juan Gómez, dele lectura a Mateo capítulo 15, versículo 9. Ya les indico para que busquen. Tercero, en cada individuo el origen del pecado está en su corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, por favor. Pastora Reina. Sí, 17:9 dice pastor, ¿no? Sí, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo capítulo 15, versículo 9. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan, diciendo que yo las ordené. Amén. Amén. Entonces, en cada individuo, en cada persona, el origen del pecado ahora está en su corazón. Y observemos cómo las responsabilidades van cambiando. Y ya vamos a hablar sobre eso. Seguimos. Por el pecado de Adán, el hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte espiritual y física y se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió inherentemente corrupto e incapaz de escoger o de hacer lo que es aceptable a Dios. Entonces, por el pecado de Adán, a partir de allí, el hombre perdió su inocencia. Pero denme una observación a estas tres palabras que tenemos aquí marcadas. La primera es Satanás, la segunda es Adán y la tercera es el corazón. El origen del pecado empieza con Satanás. Él engaña al hombre y el hombre a partir de allí peca, perdió el Edén, perdió la inocencia y a partir de allí las demás generaciones vienen heredando esta naturaleza
pecaminosa. Pero cada persona se vuelve responsable por lo que hace, porque mucha gente anda por allí tratando de cuestionar a Dios, por ejemplo, diciendo, pero si Dios es el que creó al diablo, Dios es el culpable de todas estas cosas. Otros también andan diciendo, pero si el que pecó fue Adán, ¿y por qué yo tengo ahora que vivir con esta lucha? Tenemos que ser conscientes de algo, ¿no? Cada persona es responsable de sus actos, porque dele una mirada a usted a todo su alrededor, al mundo. Todos los que usted conoce no son malos, ¿cierto? Y todos los que usted conoce tampoco son buenos. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros somos responsables de qué hacemos o de qué queremos hacer. Hay personas que han tenido una vida muy dura, han sufrido abusos, han vivido en la calle, en la miseria, han perdido sus padres al nacer, inclusive, han sufrido muchos maltratos, pero llegó un momento en sus vidas en el que tomaron una decisión. La decisión de ellos fue la de querer hacer las cosas bien y pues decidieron hacerlo. Muchos se volvieron empresarios, muchos se han vuelto personas que ayudan a personas con problemas que ellos tuvieron. Entonces, cada persona es responsable. Nosotros no podemos echar la culpa a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia, a los jefes, a los amigos, a las personas que están a nuestro alrededor, de cómo somos o cómo actuamos o qué hacemos. No podemos echar la culpa a nadie. Cada uno de nosotros somos responsables. Satanás fue el origen. Él engañó a los ángeles y luego también engañó al hombre. Adán y Eva pecaron contra Dios porque hicieron lo que Dios les dijo que no hagan. Satanás no le metió la fruta en la boca a ninguno. No fue así. Cada uno de ellos lo hicieron por su propia voluntad. Y ahora nosotros también tenemos la misma responsabilidad. Si pecamos, pecamos porque queremos. Ni siquiera el diablo es el causante de los pecados que nosotros cometamos. El diablo lo único que hace es enviar dardos de fuego. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 6, que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque es lo único que él hace. El diablo no me hace pecar. El diablo no me guía mis pies para ir a hacer lo malo. No. Somos cada uno de nosotros los que decidimos si vamos o no vamos a hacer lo bueno o a hacer lo malo. El enemigo solamente influencia. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y esto huirá de vosotros, porque él está allí atacando a la mente. Cuando nosotros le damos lugar, él termina encontrando en dónde asentarse, ¿no? Entonces, en el universo el responsable es Satanás, que hizo pecar a los ángeles, hizo pecar también al hombre. En la raza humana, el responsable es Adán, de que el pecado haya entrado. Pero a nivel individual, no solo la responsabilidad legal que heredamos nosotros de Adán, sino que es nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que donde está tu tesoro, allí también está nuestro corazón. Cada uno de nosotros decidimos ser bueno o ser malo. ¿Vamos a ser buenos o vamos a ser malos cristianos? ¿Vamos a ser siervos de Dios o no lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener uno o vamos a tener dos señores? Somos nosotros. Según nuestra propia opinión, nosotros somos justos, nosotros somos buenos. Pero mire lo que continúa diciendo acá nuestra diapositiva. El hombre, sin la gracia de Dios, es incapaz de resolver su problema de pecado y está perdido, sin esperanza alguna. Den lectura, por favor, a el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, mi hermana Solange Quispe. Y denle lectura al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, mi hermana Nayeli Valencia. Y le da lectura también a Romanos, capítulo 6, versículo 23, mi pastor Abel Plúa. Por favor. Juan, capítulo 3, versículo 36.
Ok, pastor, espérame un segundito. Ya. ¿Sí me escucha? Sí, Ah, ya, ok. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. amén. El hombre sin la gracia de Dios es incapaz de resolver su problema de pecado. Está perdido, no tiene esperanza. Pero nuestra esperanza es Cristo. Y por eso dice el libro de Juan 3:36 que el que cree en el Hijo, este tiene vida. Pero el que no cree en Él, porque la vida verdadera viene a nosotros solamente por medio de Cristo. El resto solamente es ficticio. El resto solamente es algo pasajero. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos han pecado. Todas las generaciones que han venido desde Adán han pecado, han cometido pecado. Lo correcto, digámoslo así, es que el hombre, y lo legal, es que el hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, hablando de la paga del pecado. Por favor. Romanos 6, versículo 23, por favor, mi pastor Abel Plúa. Creo que no está en línea. Continuamos. Romanos capítulo 6, versículo 23 es un pasaje bíblico que debemos de irlos memorizando. Si usted se va a dar cuenta, vamos a ir redundando a veces en ciertos pasajes porque contienen la esencia de nuestra doctrina, de la Sagrada Escritura. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga de ese pecado, el pecado que todos hemos venido cometiendo, el pecado que heredamos es la muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es la vida eterna por medio de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deberíamos de alcanzar condenación, porque todos hemos pecado. Pero dice la Escritura que el regalo de Dios es la vida eterna. O sea, Dios no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se pierda. Y por eso envía un regalo, y su regalo es su Hijo. Ahora, continuamos. Y por tanto, la salvación en su totalidad es la obra de la gracia de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestra propia opinión, nosotros somos justos, somos buenos y creemos que agradamos a Dios. Pero, ¿sabe una cosa? Según los estrictos designios del Señor, según esos perfectos designios de Dios, nosotros no logramos alcanzar lo que en realidad Dios quisiera que nosotros lleguemos a ser. No podemos ser perfectos delante de Dios porque venimos arrastrando el pecado y venimos constantemente pecando una y otra vez. Y es por esa razón que de lo que nosotros dependemos en esta vida es de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos errando, pero qué bueno es Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros, por medio de él, podamos obtener salvación y vida eterna. Y es así como obtenemos la gracia de Dios. Esto no lo compramos, esto por más que nosotros querramos ser buenos, no lo vamos a alcanzar. Cuando Dios lo vea a usted y cuando Dios vea a toda la humanidad y quiere juzgar a cada uno, lo primero que va a ver es si nosotros hemos recibido su gracia o no la hemos recibido. Pastor, ¿y cómo hago para recibir la gracia de Dios? Los que estamos acá ya la tenemos, porque tenemos a Cristo. Amén. Tenemos a Cristo y por tanto hemos recibido su gracia. Lo tercero, recuerde, lo primero es la esencia del pecado. ¿Qué es el pecado? En su esencia es errar al blanco. Lo segundo es su origen. El origen empezó en Satanás, lo continuó el hombre y hoy en día habita en el corazón del ser humano. Pero ahora vamos a hablar algo también muy importante y es su alcance. Mira lo que dice el texto. Debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia estaban en Adán,
se les ha transmitido una naturaleza corrompida por el pecado de Adán, siendo Jesucristo la única excepción. El único que no pecó ni ha pecado se llama Cristo. El único hombre que ha pisado esta tierra y que usted va a encontrar en toda la historia de la Sagrada Escritura que no fue perjudicado por este problema del pecado fue Cristo. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, Él es Dios. Lo segundo, Él vino para precisamente justificarnos a nosotros. Si Jesús hubiera sido también presa del pecado y hubiera caído en el pecado, por pequeño que parezca para nosotros muchas veces, si Jesús hubiera hecho aquello, no hubiera podido pagar en realidad la culpa que nosotros venimos heredando. Porque cuando Cristo viene a esta tierra, viene para redimirnos. Y al hablar de redención, estamos hablando de pagar. ¿Sabe qué es redención? Redención anteriormente se la entendía de una forma más clara cuando alguien pagaba por un esclavo, pero no para seguirlo esclavizando, sino para que éste pueda ser libre. Este pagaba el precio por un esclavo, pero no porque, bueno, ya yo te compro ese esclavo para que me lo lleve y me lo voy a llevar a mi finca para que allá me trabaje. No. Él pagaba, la persona pagaba por un esclavo, pero le decía, estás redimido, eres libre, eres libre. Tú ya no tendrás que darle cuentas a ningún hombre, no tendrás que ser presa de nadie, nadie te va a perseguir. Tú eres redimido. Y esa persona redimida lo que hacía generalmente era vivir agradecido. ¿Sabe qué hacían la mayoría de las personas redimidas? Se iban con aquel que había pagado por ellos. Se iban con aquella persona. Y le decían, yo quiero seguirte sirviendo. Y le decían, no, tú no tienes por qué servirme. Pero decía, yo quiero servirte ahora por gratitud. Yo quiero trabajar contigo ahora por gratitud. Quiero vivir contigo a partir de ahora y quiero estar en tu casa, quiero estar cerca de ti, quiero trabajar para ti, pero por gratitud, por la gratitud que yo tengo. Y sabe, eso debería decir algo que tenemos que tener muy claro nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos en Dios y seguimos a Dios porque Él nos ha hecho libres, porque en realidad usted ha alcanzado el regalo más grande que es la salvación. ¿Sabe? La muerte está al acecho. El diablo quiere destruir a la humanidad. Pero usted y yo hemos aceptado a Cristo y por esa razón usted y yo somos libres de la condenación. Podemos partir en cualquier momento de nuestras vidas, pero cuando nuestros ojos se cierren, van a estar seguros de algo. Es que se van a abrir en la presencia del Señor. Eso es redención. Usted es libre y usted le sirve a Dios y yo le sirvo a Dios por gratitud. Le servimos a Dios porque lo amamos. Estamos en el Señor no por intereses. Estamos en el Señor no porque queremos sencillamente algo de Dios. Porque si estamos en Dios por interés, el día que Dios no te dé lo que tú esperas, te vas a apartar, te vas a ir. El día que Dios no te responda a la hora que tú quieres, te vas a ir. Pero si eres una persona grata, vas a responder como respondieron Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos, Él nos librará de ese horno. Y aun si no nos librase, tampoco nosotros vamos a doblar nuestras rodillas ante ti. Eso es gratitud. Eso es ser grato. Saber el valor de lo que llevamos por dentro, lo cual no es negociable, lo cual tenemos que cuidarlo y valorarlo todos los días de nuestra vida. Vamos a continuar leyendo los pasajes bíblicos. Mi hermana Rosa Alvarado va a leer Salmos capítulo 14, versículo 1. Mi hermana Isabel Mendoza va a leer Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y mi hermana
Mi hermano Neider va a leer Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12. Seguimos. Todos los hombres son pecadores por naturaleza, por decisión personal y por declaración divina. Denle lectura al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, por favor. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Sigo. Sí, hasta ahí estamos bien. Muy bien. Todos los hombres son pecadores por naturaleza. Dice el salmista inspirado por el Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la respuesta es, todos se han corrompido. No hay justo ni un solo uno. No hay quien haga el bien. Si Dios está analizando a toda la humanidad uno por uno, no hay uno que no cometa pecado. No hay absolutamente uno. Entonces, todos los hombres son pecadores por naturaleza. Es su naturaleza. La naturaleza de toda la raza humana, lastimosamente, desde que el pecado entró a la humanidad, es nacer con esa deficiencia de ser un pecador por naturaleza. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo segundo es que no solamente es la naturaleza que heredamos de Adán, porque como lo dije hace un momento, usted va a encontrar gente buena y gente mala. No todos son buenos, tampoco todos son malos. ¿Por qué? Porque es verdad que heredamos una naturaleza pecaminosa, pero nosotros decidimos si queremos pecar. Siempre vamos a sentir esa tentación, ese impulso hacia hacer lo malo, pero está en nuestra decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, en el versículo 9, que es engañoso el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente nuestro Dios, el que nos conoce a cada uno de nosotros, el que nos creó y el que nos formó también a cada uno de nosotros. Pero por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestros impulsos o emociones, sino que necesitamos precisamente vivir amparados en esa gracia, en la gracia divina. Romanos capítulo 5, versículo 10, por favor. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, lo tercero que encontramos también acá es que el hombre es pecador por naturaleza, lo que heredó de Adán. Lo segundo es que no le podemos echar la culpa ni a Adán ni al diablo. Decidimos si pecamos o no pecamos. Y lo tercero es por declaración divina, porque Dios lo dijo. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres. Romanos capítulo 6, 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos han pecado. Dios sabe que toda la humanidad ha sido afectada por el pecado. Él conoce las debilidades suyas, conoce las debilidades mías, conoce lo que pasa por nuestra mente, conoce lo que pasa por nuestros corazones. Dios lo conoce absolutamente todo. ¿Sabe qué? A pesar de todo eso, Dios nos ama. A pesar de todo eso, Dios nos ama. Nosotros podemos hacer un montón de cosas y Dios no cambia su amor por nuestras vidas. Él no lo cambia. A pesar de que podríamos decir que hasta nos afanamos por hacer que Dios deje de amarnos. Pero lo que Dios hace es lo contrario. Es tener un amor permanente por cada una de nuestras vidas. Vamos a continuar leyendo. Quiero pedirle a mi hermana Ginger Álvarez que lea Romanos capítulo 8, versículo 20. A mi pastora Jenny Alarcón que lea Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10.
Entonces, continuamos. El pecado ha afectado a toda la creación, por lo cual también espera el día de su redención. Romanos capítulo 8, versículo 20, por favor. Hermana Ginger, ¿alguien que la salve? ¿Alguien que redima a la hermana Ginger que todavía no lee? Amén. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Amén. Amén. Entonces, el pecado ha afectado a toda la creación, por lo cual también esta creación espera el día de su redención. Según de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. Pastora Jenny. Sí, Dios le bendiga. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10, ¿no? Sí. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual el cielo pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo, dice, están deshechos en la tierra y las obras con que ella hoy serán quemadas. Amén. Según de Pedro, capítulo 3, versos 10. Sí. Entonces, toda la creación ha sido afectada por causa de el pecado. Observamos nuevamente algo. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es pecador por su decisión personal, porque decide pecar. Lo vuelvo a repetir, la culpa no es del diablo, la culpa no es de Adán. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra culpa, de qué hacemos o qué no hacemos. Porque no todos somos malos ni todos somos buenos. Entonces, cada una de las personas en esta tierra decide si se inclina o no se inclina hacia el pecado. También somos pecadores por declaración divina, porque Dios lo dice, el hombre está caído. Pero el pecado no solamente ha afectado a la humanidad, no solamente afectó a la tercera parte de los ángeles que fueron desechados también de la gloria del Señor, no solamente a ellos. El pecado también ha afectado a toda la creación. Y la creación toda, dice la Sagrada Escritura, que la creación misma espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y toda la creación espera también el día de su redención. Porque es por eso que llegará el momento en el que Dios tendrá que hacer cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a hacer un cielo nuevo y Dios va a hacer una tierra nueva. ¿Por qué? Porque por causa del pecado es la contaminación, por causa del pecado es la explotación, por causa del pecado la tierra está como está, por causa del pecado la naturaleza está siendo afectada. Entonces el pecado no solamente nos ha afectado a nosotros los hombres, ha afectado a toda su creación. Y cuando hablamos de toda su creación, estamos hablando de las aves, los peces, los árboles, las plantas, absolutamente todo lo que Dios ha creado. Y toda la creación espera el día de su redención. Porque Dios va a redimir y va a restaurar absolutamente todas las cosas. Dentro del plan divino está no solamente acabar con el pecado, sino también restaurar todo lo que Él ha creado y que el pecado ha afectado durante toda la historia de la humanidad. Entonces, imagínense hasta qué punto llega el alcance del pecado. Y es por eso que es necesario, podríamos llamar así, un reseteo. Es necesario que Dios haga las cosas nuevas, que Dios restaure absolutamente todo, no solamente al hombre, sino también a toda su creación. Lo cuarto, su solución, porque en realidad hay muchos problemas, pero no todos los problemas que existen están sin solución. Todo tiene una solución. Su solución.
Y le voy a pedir que me ayuden con la lectura bíblica a sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, mi pastora Reina Pluas. Colosenses, capítulo 1, versículo 14, mi hermano John Navarrete, o su esposa que está ahí junto a él también. Y su esposa lee Colosenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Amén. Entonces, la solución al pecado. Todos los pecados son pecados personales de un creyente y son perdonados por causa de la muerte de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, por favor. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Vuelvan a dar lectura, por favor. Porque primeramente, sí, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Es que, lo vuelvo a decir, Dios tiene un plan. Y dentro de su plan redentor, al no haber quien pudiere redimir a la humanidad, tuvo que venir Cristo precisamente. Para, a pesar de que Él enfrentó toda clase de problemas, Él se enfrentó, Él no vino a esta tierra como alguien que no sintió dolor o como alguien que no tuvo tentaciones. Él no vino de esa forma. Él vino como hombre sintió todo lo que cada uno de nosotros sentimos. Y Dios, dentro de su plan, estuvo el enviarlo a Él para que pueda pagar por causa de nosotros. Y a partir de allí, ya nosotros no tengamos este problema con el pecado. Vamos sí a sentir la inclinación hacia el pecado, pero el pecado ya no tiene ese poder de condenarnos. Recuerde, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado perdió ese poder de destituir al hombre por ser simplemente un pecador. El hombre no podía acercarse a la presencia de Dios. Pero Cristo vino a vencer al pecado, a vencerlo. ¿Cómo lo venció? Lo venció siendo perfecto y enfrentándolo al mismo y pagando con su muerte por cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos nosotros redención. Recuerdan lo que les dije hace un momento acerca de la redención, ¿no? Que la redención es pagar por alguien. Es pagar por alguien, pero no para yo llevármelo o esclavizarlo, sino para hacerlo libre. Es para eso. Y Cristo vino para hacernos libre. El pecado ya no tiene ese poder sobre nosotros. La muerte ya no tiene, porque recuerde que por causa del pecado entró la muerte. Vamos a morir. Si es que Cristo, si no somos arrebatados, vamos a morir. Pero la muerte no tendrá ese poder que tuvo de tener al hombre alejado del Señor. Porque ¿cuál era el poder de la muerte? El poder de la muerte era que el hombre no podía acercarse a Dios. Cuando nosotros vemos la parábola del rico y Lázaro, es la más explícita para poder entender el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque dice que cuando muere el rico, dice que estando en el Seol, alzó sus ojos y miró a Lázaro junto a Abraham. ¿Sabe? La muerte tenía un poder, y es que el hombre cuando moría, el hombre, en otras palabras, quedaba en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, ilustrémoslo de esta forma, era como un edificio de 2 pisos. En el piso de arriba estaban los justos y en el piso de abajo estaban los pecadores. Los pecadores estaban en el tormento y la condenación. Los justos estaban en el seno de Abraham, un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad. Estaban allí. Pero el asunto es que ni los justos ni los pecadores
no subían al cielo. Por eso Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, los hombres no iban directamente a la presencia de Dios. Cuando Cristo viene a esta tierra, no solamente viene a dar su vida por nosotros. Cristo vino a esta tierra y cuando Él muere durante esos 3 días de su muerte, la Escritura manifiesta que Él estuvo en el corazón de la tierra, hablándoles a todos. A los que no creyeron que iba a venir un Redentor, les dijo, yo soy ese Redentor que fue prometido y que muchos de ustedes no creyeron. Y a los que creyeron, les dijo, yo soy ese Redentor que fue prometido y en quien ustedes tenían esperanza, en otras palabras. Así que ha llegado el momento de salir de aquí. Por eso dice el apóstol Pablo que le quitó las llaves de la muerte al que tenía el poder del imperio de la muerte. Esto es al diablo. Porque en otras palabras, el diablo estaba tranquilo. Porque sea que el hombre sea bueno o sea malo, el hombre no podía entrar a la presencia de Dios. Y como él tampoco no puede disfrutar de la presencia de Dios, no tiene promesa para heredar el reino de los cielos, él no quería que el hombre tampoco lo haga. Pero Dios envió a su Hijo para redimirlo y para darle ese derecho de poder entrar a su reino, de poder entrar a su presencia. Eso es lo que ocurrió. Y es por eso que Jesucristo vino a hacer estas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Tenemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Estábamos muertos. Por nosotros no había forma. Pero cuando Cristo muere y resucita, esa es la clave de todo. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido como un profeta más de los que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero es su resurrección la que ahora también nos garantiza a cada uno de nosotros la vida eterna. Mi hermana Isabel Mendoza, dele lectura a 1 Corintios 15, 20. Entonces, cuando Cristo resucita, eso es lo que le da al hombre también esa posibilidad de que no solamente va a morir y allí se va a acabar todo. El hombre va a morir, pero tiene la esperanza de la resurrección. Y no solamente la resurrección, sino de poder entrar en la presencia y de disfrutar eternamente. Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios es eterno. Y el hombre es eterno, su alma es eterna. Sea que el alma del hombre vaya al cielo, vaya al infierno, el alma es eterna. Amén. 1 Corintios 15, 20, por favor. No le encuentro, mi hermano, por favor, perdón. ¿Quién la redime? Amén. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Yo le voy a leer. Justicia de los que durmieron es hecho. Amén. Observemos algo. Podríamos decir que el diablo no se conformó con haber pecado y haber perdido la gloria de Dios. Le imputó el pecado al hombre. El hombre viene arrastrando el pecado. El pecado de Adán ahora fue imputado sobre Cristo, al igual que sobre toda la humanidad. Pero por medio de la resurrección de Cristo, toda la humanidad alcanza perdón, alcanza redención por causa de sus pecados. O sea, el pecado pierde ese poder de apartar al hombre de la presencia de Dios. Y el hombre puede volver a acercarse a Dios confiadamente, solamente recibiendo el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección, en realidad, en que recibir a Cristo no es hacer una oración de fe. Recibir a Cristo no es decir, Señor, perdóname por mis pecados. Recibir a Cristo es recibir la gracia del Señor. Y que aunque voy a continuar cometiendo errores, tengo una garantía. Y es de que tengo a Cristo y Cristo me va a hacer ver mis errores. Y yo ya no voy a volver a vivir justificándome, sino que voy a vivir reconociendo
que necesito a Dios para poder enfrentar absolutamente todos los problemas que tengo contra el pecado. Continuamos. Y vamos a seguir dando lectura. Quiero pedirle a mi hermana Miriam Rodríguez que lea Romanos capítulo 8, versículo 2. Le voy a pedir a mi hermana Marlene Ayala que lea Romanos capítulo 7, versículo 18. A mi pastor Hermes Sánchez que lea Romanos capítulo 6, versículo 1. A mi hermana Nayeli Valencia que lea Romanos capítulo 6, versículo 13. Y a mi hermano Armando Morales que lea Romanos capítulo 8, versículo 9. Entonces, ahora bien, aunque la vieja naturaleza pecaminosa fue juzgada y fue condenada en la cruz, que lea Romanos 8, 2. Sí. su presencia aún permanece en el cuerpo mortal de Cristo. O sea, el pecado continúa dentro del hombre. Romanos capítulo 8, versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Nos ha librado del pecado y de la... Vamos a morir. Vamos a morir. Si Cristo no ha llegado en esta generación, tendremos que pasar por la muerte. Pero la muerte ni el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya no la tiene. Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. En nosotros está el querer hacer el bien. Entonces, mire, aunque ya el pecado fue juzgado y nuestra vieja naturaleza también ya fue juzgada y todo quedó en la cruz del Calvario, eso no quiere decir que ya no tenemos luchas contra el pecado ni deseo de pecar, porque no creo que yo sea el único que tiene luchas. Creo que todos nosotros lo tenemos y tenemos que aprender a reconocer. La presencia del pecado continúa existente, no es que el pecado desapareció, no es que el pecado se arrancó, no, el pecado continúa. Vuelva a leer Romanos 7, 18, por favor. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo reconoce. El apóstol Pablo lo reconoce. En mí está el querer hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero ser bueno, quiero ser perfecto, quiero hacer las cosas bien. Pero tengo una lucha porque el pecado me continúa hincando a que no lo haga. Entonces, esta maldición del pecado, este problema con el pecado, no se irá sino hasta el día en que nosotros estemos con Cristo, que estemos en la eternidad. Pero mientras ese día llegue, el creyente debe de considerarse muerte al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Tengo ganas de mentir, tengo ganas de hacer lo malo, pero le digo a eso, no, esa ya no es mi naturaleza ahora es otra, yo tengo a Cristo y mi naturaleza ahora es permanecer en santidad, es hacer las cosas bien delante de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1, por favor. Mi hermano Josías lee Romanos capítulo 12, versículo 1 también. Romanos 6, 1, por favor, les dé lectura. Dios le bendiga a todos, al trino Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. Entonces, esto no será quitado hasta el día que nosotros estemos con Cristo. Pero mientras llega ese día, el creyente debe considerarse muerto al pecado. Es como debe considerarse, ¿no? Para así poder presentar su vida
y sus miembros al servicio de Dios. Usted puede presentarse ante Dios. Sí, tiene una lucha. Todos los días me presento y le digo, Señor, perdóname, perdóname, porque tengo una lucha contra el pecado, porque de alguna forma u otra he fallado, pero ya el pecado no tiene ese poder sobre mí de alejarme de Dios. Sí lo entendemos, ¿no? Ya el pecado no tiene el poder de alejarnos de Dios. No lo tiene, ya lo perdió. Romanos 6, versículo 13. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces, es verdad que tengo lucha contra el pecado, pero ya no debo yo de vivir con la cabeza agachada sintiéndome culpable. Al contrario, debo de entender lo que soy. Soy un instrumento del Señor. Y aunque cometa errores, aunque falle en algún momento en la vida, aunque falle, aunque peque, sé que tengo la gracia de Dios que me perdona. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Josías. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y dice el apóstol Pablo, les ruego, ustedes preséntense ante Dios como un sacrificio agradable ante Dios. Es como nosotros debemos de presentarnos delante de la presencia del Señor, con la tranquilidad de que no estamos desechados por Dios. Al contrario, cada día nos amparamos en su gracia, porque el día en que usted deje de sentir que necesita la gracia de Dios, ese día usted está desechando el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. Si yo digo, no, ya mejor, ya no sigo, ya no continúo, ya no sigo luchando, ya no puedo más con esto. ¿Sabe qué hacemos? Pisoteamos la sangre de Cristo. Eso es lo que haríamos. Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Dios le bendiga, hermano. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y con la conducción de su Santo Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Amén. alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero Amén. si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, hermano, hasta ahí. Entonces, nosotros debemos de presentar nuestras vidas y nuestros miembros al servicio del Señor y aprender a depender del poder y de la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mortificar al pecado y vivir como Dios nos manda. Si algo usted tiene que alimentar es su espíritu, no alimentar al pecado. Por eso tenemos que tener cuidado qué vemos, qué escuchamos, con quién andamos, porque esas cosas pueden alimentar al pecado en lugar de alimentar nuestro espíritu. Entre más nosotros alimentemos nuestro espíritu con nuestra comunión diaria, en oración, lecturando la escritura, congregándonos, buscando el rostro y la presencia de Dios, el pecado no va a poder tener ese poder. Pero usted se descuida y usted va a ver cómo va a tener luchas que nunca antes se imaginó. ¿Sabe cómo se interpreta la palabra pecado? Se interpreta con la palabra delito. ¿Y qué significa delito? Significa, en el griego, significaba precisamente salirse del camino, o en otras palabras, caer hacia afuera. Eso es un delito. Eso es un delito según se lo entiende en la Sagrada Escritura. Y nosotros lo que necesitamos no es salirnos de la cobertura de Dios, sino
nos sentimos débiles, si estamos luchando contra algo, más tenemos todavía que acercarnos a Dios. Amén. Vamos a dar la lectura de estos últimos pasajes bíblicos. Quiero pedirle, por favor, a mi hermano José Díaz, lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Proverbios, capítulo 28, versículo 13, de la lectura mi hermana Liz, de lectura a Proverbios 28, 13, y mi hermano David Arana le da lectura a Efesios, capítulo 4, versículo 22. ¿Sí? Entonces, cuando el creyente peca, lo que debe es procurar con arrepentimiento sincero la confesión de todo pecado. Primera de Juan 1:9, por favor. Hermano, Dios bendiga. Amén. La primera epístola de San Juan, o de... Juan, primera de Juan. Ah, primera de Juan. Perdón. Primera de Juan. Yo le doy lectura entonces. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Tenemos que ser claros con nosotros mismos, no engañarnos. No engañarnos. Porque si nos podremos engañar a nosotros, podremos engañar a cualquiera, pero jamás podremos engañar a Dios. El apartarse de la práctica del pecado es lo que nosotros debemos de hacer, porque no solamente debemos de confesar, Ya le leí. Bueno. tenemos que apartarnos. Den lectura a Proverbios 28, versículo 13, por favor. Amén, pastor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Me dice que está hermoso. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, este es el que alcanza misericordia. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que entender, no se trata solamente tampoco de una confesión que nosotros hagamos, sino también de que nosotros Me acuerdo Jaime Lozada cuando te da conmigo. Me acuerdo Jaime Lozada cuando aquellas cosas que están yo mal contigo también, delante de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, Por favor, capítulo 4, versículo 22. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estaba así vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mire, los pecados que nosotros cometemos aún después de habernos convertido, porque ya nos convertimos a Cristo, estamos en Cristo. Y aún los pecados que nosotros llegamos a cometer después de habernos convertido, tienen lo que sí pueden hacer es interrumpir nuestra comunión, nuestra conexión con el Señor. Pero no nos quita la paternidad de Dios. O sea, eso no hace que dejemos nosotros de ser sus hijos. Seguimos siendo sus hijos, pero mientras esté ese pecado allí, mientras estén esas cosas allí, eso va a impedir, va a interrumpir esa buena relación y esa buena comunión con el Señor y va a alejarnos de los planes, de los propósitos que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Ya vieron ustedes un mensaje que les acabo de enviar aquí en el chat? ¿Ya lo vieron? Sí, mi hermano, sí. Perfecto. Quiero que por favor le toquen el link, toquen ese link que está allí, porque vamos a hacer una pequeña prueba de lo que hemos venido aprendiendo durante estos días. Amén. Así que, por favor, toquen. Pastor, disculpe la interrupción. Yo entro al chat y no veo el link. No puede ver el chat, ya. Entonces también yo lo envié al grupo. También lo envié al grupo del seminario. Lo envié. Entonces entren en el grupo del seminario.
y ahí también puede ver el mismo link. El mismo link lo va a encontrar ahí. ¿Sí? ¿Ya entraron? ¿Ya entraron? Pide nombres, disculpe. Ya, ahí no le pide el nombre. Ahí Sí. le pide un código con mayúscula. Escriban Cabrera 3848. Cabrera 3848. Todo unido, todo unido. Sí, todo unido. Todo unido. ¿Cómo era? Escriban ahora Cabrera 3848. Ok. Luego de eso pongan su nombre. Ahí sí, un nombre y un apellido, bien escrito, por favor. Vamos en hoy. ¿Ya entraron? Pastor, disculpe, ¿podría repetir, por favor, la contraseña? Cabrera, con mayúscula todo unido. Cabrera, con B grande, 3848. No me sale a mí, pastor. No veo. No sé cómo. Sale en inglés, pastor. Ya, en la parte de arriba hay 3 puntitos. Toquen esos 3 puntos en la parte de arriba, en el lado derecho de su teléfono. Hay 3 puntitos. Tóquenlos y allí le sale traducir. Ya estoy. ¿Sí? Pastor, una pregunta, porque tengo una duda. La respuesta número A dice, bueno, la opción número A, revelar la voluntad y el plan de los godos para la humanidad. No le hallo mucho sentido. ¿Está bien escrito? O de pronto... No se te entiende. ¿Me escucha? Ahí te escucho, a ver, repíteme de nuevo. Ya, ahí dice en el literal A, revelar la voluntad, bueno, la voluntad de los godos. ¿De los godos dice? Godos, G-O-D-O, entonces no sé, no tiene mucho sentido, Es la no voluntad sé de Dios. No sé cómo ha ocurrido ese error porque hace tanto lo revisé. Ya. Pastor, aquí me salen todas las preguntas en inglés. ¿Ya? A ver, ustedes están aquí, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que poner Cabrera 3848. Ya están por ahí. Ya creo que todos entraron. No Pastor, me una sale la pregunta, opción ¿cómo para se poner en traduce? español. No me permite. En la parte de arriba, en los 3 puntos, ahí toquen los 3 puntos que están en la parte de arriba. Y ahí dice traducir. Lean todos los ítems que están allí. Ahí dice traducir. Y se pone en español. ¿Cuál es el propósito principal ¿Están viendo cómo yo estoy haciéndolo? en la teología cristiana? Aquí. Marvin, perfecto. Y yo ya estoy. Ahora miren, en esta parte de aquí arriba, donde están estos 3 puntitos, ¿sí están viendo? Aquí, en su teléfono o en su computadora, en donde ustedes estén, les va a salir esta opción para que ustedes puedan traducir. ¿Sí? Puedan traducir y lo puedan poner en español. Tienen que tocar estos 3 puntitos que están acá. ¿Sí? ¿Ya lo están haciendo?
y considera la relación de Dios El que ya terminó me avisa, por favor. la que se describe en su voluntad y su plan y es un elemento. No me sale la traducción. ¿Tocaron en los 3 puntitos de arriba? A mí no me salen esos 3 puntitos, pastor. Ahí le envié el capture de la imagen. ¿Me lo envió a WhatsApp? Ya le envié su WhatsApp personal, ya. El resto sí ha traducido. No. Yo también le envié la imagen, pastor, no puedo. Pastor, bendiciones. Le quería comentar algo. En la última pregunta tengo que escribir, no sé si es la última, pero en la pregunta donde hay que escribir no me permite escribir el texto. No sé por qué. No me aparece el teclado. Le puedo, de pronto si no puedo responderla por ahí, pudiese responderla al privado. Bueno, sí, algo raro que están pasando ahorita. Los libros En estas cosas. siendo el sexto libro en la escritura Josué y el séptimo pues. Solo una persona ya está avanzando allí. Yo no puedo ingresar todavía, no me permite. Yo ya casi termino, solo me falta la última. El libro de la Wow, qué bueno. conocido por su literatura poética y paciencia. ¿Me escucha, Pastor Marvin? Sí, lo estoy escuchando, mi pastor. Yo entré, pero me sale que solamente, o sea, no puedo abrir. Entro, sí le hice la traducción, pero me sale solamente que en ese AZ nomás, letras AZ nomás que permite, me dice. ¿Que permite qué cosa? Luego le puse mi nombre y apellido, pero no me permite entrar. Es que primero no va su nombre y apellido. Primero tiene que ir Cabrera 3848. Eso tengo primero puesto, Cabrera 3848. Y luego va mi nombre y mi apellido. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya, y ahí le puse para traducir y ahí no me permite entrar, no sé por qué. Si ya le puso para traducir, ya tiene que estar dentro en la primera pregunta. ¿Está en inglés o ya está en español? En español. Algo un poco raro, ¿no? ¿Cuántos siguen avanzando en esto? ¿Cuántos ya están respondiendo? Pastor, yo pude responder, pero solo llegué hasta la pregunta de escribir, pues no. De ahí se me congeló totalmente, salí y ahora recién estoy ingresando nuevamente a la plataforma. Sí, no pasa nada. Puedes continuar ahí donde quedó. Vamos a ver cómo están avanzando ustedes en... Pastor, yo acabo de terminar, pero no recuerdo que me haya pedido, después que yo entré con su cuenta, su usuario, no recuerdo que me haya pedido mis datos. Pero después de poner Cabrera, ahí te sale justamente que... No, me mandó directamente la primera pregunta.
Ah, ya. Bueno, entonces ya vamos a ver qué pasó. Ya tiene que salir. Vamos a entrar de nuevo. Cabrera. 38. Pastor Marvin. Mi pastor. Aquí me sale, mire, ya traducido, dice, solo se permiten letras A, Z y números en el nombre de una habitación. Ahí sale unirse, pero le aplasto, pero no. Puede tomar un captura. Si están viendo, mira, acá en estos 3 puntitos podemos cambiar el idioma. La D. Pastor, yo no puedo cambiar el El idioma. teléfono no puedo tomar captura, pastor. Estoy compartiendo con mi esposo para leer en español. Ya, Y ahí sí estoy están viendo, respondiendo. ya, sí están viendo aquí mi pantalla. Es principalmente una Ya, esta es la primera pregunta, observen. ¿Sí? Es aquí, miren, en esta parte de aquí, donde están los 3 puntitos, ahí es donde tienen que tocar y ahí aquí abajo sale traducir. Pastor, pero a todos no nos sale eso. A mí no me sale traducir. Más bien me bota de nuevo para poner la contraseña. ¿Qué navegador que tienen? A mí tampoco no me sale, tampoco. Pastor, disculpe, ya cuando estamos en 9 de 9, ¿qué hago ahí? Nada más. Ya ahí póngale siguiente y ahí termina. Ya, Ahí ok, ya gracias. Sí. Vamos a ver cómo van ustedes. Ah, sí, ven, miren, aquí tengo algunos que ya están. Yo ya terminé, no sé si aparezca ahí. No recuerdo que me pidió mi nombre, no me pidieron. ¿Cómo? Yo ya terminé, pero me votó directamente a la primera pregunta, nunca consultaron mi nombre. ¿Alguien quizás se le cerró ahorita? No. Yo estoy aquí mismo, me sale unirse, pero no. Pastor, cuando ya envíe la pregunta me dice, ¿has completado la actividad actual? Espera a que comience la siguiente actividad. Ya, se cerró. Sí, por tratar de hacerles... Ya terminé, Pastor, el cuestionario, bueno, las preguntas. Ah, si me sale eso es porque se me cerró. Sí, ya quedaron solamente unos puntitos amarillos ahorita. Ah, entonces tengo que volver a hacer. ¿O no? Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Salimos o seguimos esperando la actividad? ¿Ya lo terminaron? Sí, Pastor, Pastor, yo ya terminó. terminé. John Navarrete y mi esposa también ya terminamos, amado pastor. Perfecto, perfecto. Ya está entonces. Si ya terminaron, no hay problema. No hay problema. Ah, no, sí está abierto. No se ha cerrado. Yo creía que lo había cerrado. La primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia en la teología cristiana? Primero, literal A, revelar la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Literal B, ofrecer la información de lo que ha conocido desde el principio. Literal C, proporcionar relatos históricos de civilizaciones antiguas. Y literal D, servir como libro de texto científico, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que hemos estudiado. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el 7º libro de la Biblia? Literal A dice Deuteronomio, literal B dice Piedad, me salió aquí, era Ruth, me han cambiado el nombre. Literal C, Primera de Samuel y literal D, Jueces. Tercera pregunta. Dice, ¿qué libro de la Biblia es conocido por su literatura poética y sapiencial? Literal A, Proverbios, literal B, Génesis, literal C, Hechos y literal D, Salmos. Respondemos de acuerdo a lo que hemos aprendido.
La cuarta pregunta dice, ¿el libro de los Salmos es principalmente una colección de leyes y mandamientos? Literal, ¿falso o verdadero? Entonces usted va a responder si es falso o si es verdadero. La quinta pregunta dice, ¿cuál es el enfoque principal de la antropología bíblica? Literal A, el estudio de las civilizaciones antiguas. Literal B, el estudio de los rituales religiosos. Literal C, el estudio de los seres humanos en el contexto de la Biblia. Y literal D, el estudio de las lenguas bíblicas. Entonces, responden ustedes conforme a lo que hemos estudiado. Siguiente pregunta. ¿Qué aspecto no se estudia típicamente en la antropología bíblica? Literal A, prácticas culturales en tiempos bíblicos. Literal B, la naturaleza humana en los textos bíblicos. Literal C, implicaciones teológicas de las acciones humanas. Y literal D, avances tecnológicos modernos. Entonces usted responde, ¿cuál no se estudia en antropología bíblica? Lean bien las preguntas y lean bien las opciones, ¿sí? Para que no se equivoquen. La pregunta 7 dice, ¿la antropología bíblica incluye el estudio de los orígenes humanos según la Biblia? ¿Verdadero o falso? Usted sabe si es verdadero o si es falso. La pregunta número 8 dice, ¿la antropología bíblica puede proporcionar conocimientos sobre el comportamiento humano antiguo? La opción verdadero o falso. Usted responderá si es verdadero o si es falso. Lean bien las preguntas, vuelvo a repetir. Lean bien las preguntas antes de responder. Y la última pregunta, bueno, a mí sí me sale el teclado para responder aquí. ¿En qué se diferencia la antropología bíblica de la antropología filosófica? ¿No? Estuvimos hablando sobre la antropología filosófica, sobre la antropología positivista y también estuvimos hablando sobre la antropología bíblica, ¿no? Entonces aquí usted va a poner un concepto de lo que usted entiende, cuál es la diferencia, porque cada una de estas ramas estudia algo en sí. La antropología positivista estudia precisamente al ser humano de acuerdo a las situaciones que le pasan, ¿no? De acuerdo a lo que le ocurre, de acuerdo a los problemas o cambios que enfrenta. Desde ese punto lo estudia la antropología positivista. La filosófica, ¿le digo o no le digo? La antropología bíblica estudia al hombre, en cambio, de acuerdo a cómo lo ve Dios, ¿no? No le diga a la filosófica, porque ya le mandó a investigar. Les queda nada más la diferencia entre aquella y la antropología filosófica. Esta pregunta vale 2 puntos. Si contestaron bien todas, tienen 8 puntos ganados. Y si esta la responden bien, se sacaron un 10. Por eso son solo 9 preguntas. Si Pastor, y no los que no responden bien respondimos, los que no pudimos entrar. ¿vale? ¿Cómo dijo? Las personas que no pudimos disculpe, responder, pastor, porque yo no pude ingresar. Vuelvo a ingresar, entre por el link del grupo. Pastor, una pregunta, por favor. ¿Dónde usted ve reflejada nuestra calificación? Porque a mí no me salió calificación. Respondí hasta la 9 de 9. Eso lo veo yo. Ah, ya, Pastor, ok, gracias. pastor, disculpe una pregunta. Yo, por ejemplo, yo en este teléfono no sé manejarlo. Entonces yo estoy nulo ahorita en todo eso porque no hay nadie que me ayude aquí en casa. Yo de esta tecnología casi en este teléfono no lo sé, así que quiero saber cómo puedo hacer. No, perfecto. Usted tranquila que ya les voy a dar otra opción para los que no pueden dar ahorita.
lo voy a enviar al grupo porque algunos no han entrado a clase inclusive. Entonces ya en el grupo voy a abrir, no sé, ya me voy a poner de acuerdo si lo abrimos hoy mismo en la noche o si se lo hace mañana domingo. Puede ser también en la noche para que puedan responder los que no han respondido. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Eso quería saber. Yo que no estuve en la clase de la semana pasada, Pastor Marvin. Y entonces, ¿cuánto Por tendrá? fuerzas mayores. ¿Ah? Lo importante es que responda bien ahorita. No puedo entrar tampoco. Ya, entonces ya vamos a arreglar aquello. Perfecto. Bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Si todavía alguno sigue respondiendo, siga que la página está abierta para que sigan respondiendo. Todavía no la voy a cerrar. Ya les envío la diapositiva también con las tareas y ya me pongo de acuerdo para los que no han podido entrar a esta prueba. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pastor, disculpe la pregunta. Sí. Sale ahí desde antes, no sé si que se envió, sale, has completado la actividad actual esperando que comiencen la segunda actividad. ¿Es normal o ya se enviaron las respuestas? Ya, no se preocupe, ya yo reviso si no está, si puso su nombre y su apellido, ¿no? Sí. Ya, si no está, pues entonces yo le voy a avisar a los que sí están, les voy a avisar a todos los que aparecen allí, los que no están tienen que volverla a repetir, ¿ya? Si acaso no está, yo les comunico para que la vuelvan a dar. Ya, y otra pregunta, para los que no pudieron ingresar la semana pasada a clases, como yo le comenté, usted me dijo que entre al video y las vea y que ponga un comentario, pero ¿entro con el mismo link o el video que está subido ahí en la página? Entra a YouTube, claro. Ah, ahí es que tengo que poner el comentario. Sí, en YouTube pone un comentario o un me gusta. Yo pensaba que era en el Zoom mismo, pero no podía. No, ya ese ya está cerrado toda la semana. Yo por eso intentaba, pues, y no sabía cómo. Sí, ya, sí. pastor, esa era mi duda. Muy bien, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Porque eres bueno, te damos las gracias, Señor. Y hoy también queremos pedirte, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que continúes ayudándonos a implementar más nuestros conocimientos, a crecer más en tus caminos y en tu palabra, maravilloso Dios, a poder aprender más acerca de ti, eterno Rey. Es lo que te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, porque solo en tus manos estamos seguros. Y te damos las gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, amado pastor. Amén. Muchas gracias. La prueba, a ver, Bendiciones ¿todo con fácil o todos. difícil? Está fácil. Está fácil, ¿cierto? Ya voy a poner una más difícil. Pastor, y otra, yo ingresé tardecito y no estuve desde el principio porque llegué apurado del trabajo y no entendí, o sea, a qué se basaban todas las preguntas. Estamos hablando hoy sobre amartiología, pero ya envió el video también para que pueda ver la clase desde el principio. Ya, amén, pastor. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi amado pastor. Esta noche nos vemos en el culto.